Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice el apóstol Juan, Jesús habló a través de él diciendo: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor, gracias porque eres un Dios fiel que siempre cumple sus promesas, un Dios de pactos. En esta mañana, Señor, pedimos tu dirección, sabiduría y revelación que solamente provienen de lo alto, Señor, del Padre de las luces, para que podamos entender, recibir tu palabra, Señor, y poder dar fruto abundante en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Declaramos que somos terrenos sobre los cuales se siembra tu semilla y fructifica de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, tú nos diriges, Señor. Gracias porque tú eres el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesucristo declaramos la mente de Cristo en cada uno de nosotros para poder discernir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues Apocalipsis, estamos viendo uno de los temas que nos habla Apocalipsis, y en otras partes de la Biblia se habla de la frase reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, fíjese. En el versículo 5 Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, y es el primero de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo... ¿Qué nos hizo Jesús? Dice: reyes y sacerdotes. Es importante entender esta frase de reyes y sacerdotes. Vamos a ver las dos características: qué significa rey y qué significa sacerdote. En muchos lugares se ha mencionado esta frase, reyes, y se ha mencionado mucho la frase de sacerdotes. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote del Viejo Testamento y un sacerdote del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia de lo que representa? ¿Cuál es la característica especial o la función especial de un sacerdote en el Nuevo Testamento? Entonces, fíjese bien, la Biblia habla de sacerdotes hablando de la iglesia en conjunto universal. No nada más los hombres son sacerdotes, o la denominación o la palabra sacerdote no necesariamente está refiriéndose a los hombres, sino también a las mujeres. Pero nos estamos enfocados ahorita a la palabra reyes. La palabra dice que usted es un rey, ¿sí sabía? Entonces estamos viendo qué significa rey. Rey es una persona. En el mundo natural usted se va a encontrar a un rey, o no va a encontrar a un rey más bien que no tenga dominio, ¿verdad? Nunca va a encontrar un rey usted que no tenga dominio. ¿O conoce algún rey que no tenga dominio? Solamente los cristianos, van a decir algunos. Entonces fíjese bien, usted no va a encontrar un rey que no tenga dominio, que no tenga control sobre un territorio. Usted no va a encontrar un rey en lo natural que no tenga control inclusive sobre otras personas, ¿verdad? No lo va a encontrar en el mundo natural. Un rey sin reino, para que me entienda, sin autoridad o sin poder. Entonces, en el mundo espiritual, esto natural realmente representa algo de lo que ya se estaba dando en el mundo espiritual. Cuando la Biblia dice que usted es un rey, significa que es alguien que puede reinar sobre las circunstancias, puede reinar sobre los espíritus inmundos de enfermedad, puede reinar hasta sobre el mismo diablo, pero también puede reinar sobre territorios, hablando de posesión de terreno. Esto es Dios cuando le habló a Abraham y le dijo: a ti te daré toda esta tierra, ¿verdad? Si lo ha leído por ahí, viene en Génesis capítulo 12, 14 y otros
textos bíblicos donde nos menciona que Dios le dio a Abraham tierras o territorio. Entonces, realmente Dios quería que a través de Abraham pudiera manifestarse en la palabra de Dios, o estuviese registrado que Abraham tenía control sobre cierto territorio. Entonces, la idea de Dios es que nosotros podamos reinar. Esa es la palabra. Cuando habla de reyes y sacerdotes, significa que usted es un rey. Pero un rey debe reinar. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Dígalo conmigo, un rey debe reinar. Entonces, ya vimos la semejanza a la imagen. Ya no vamos a ir más allá porque hemos analizado mucho que la imagen es solamente que usted tiene ciertos rasgos o características que tiene su Padre Celestial. Dice que cuando habla de los frutos del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, esos frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, son algo que su Padre Celestial, es una característica de su Padre Celestial, por lo cual usted es esa imagen de Dios. Dios es amor, usted también tiene todo el amor del mundo en su espíritu, ¿correcto? Usted es amor también, diga, porque yo soy un espíritu, yo soy amor. Usted es un espíritu que vive dentro de un cuerpo, ¿correcto? Y posee un pensamiento, un alma. Entonces, como somos espíritus que un día venimos y nos encarnamos, realmente nosotros somos amor, porque Dios nos ha dado vida nuevamente, nos ha engendrado, nos ha hecho renacer a través de la semilla de su palabra. Por consecuencia, tenemos los frutos del espíritu humano, son los frutos del Espíritu Santo. Algunas características de Dios poseemos, por lo cual somos a imagen, pero también somos a semejanza, porque un día, en un momento dado, usted va a tener un cuerpo transformado en inmortal, cuando usted resucite, cuando Jesús venga en las nubes. Dice que su cuerpo será transformado, su cuerpo incorruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, y es decir, un cuerpo luminoso, un cuerpo que realmente puede traspasar los espacios del tiempo, el espacio y etcétera, ¿no? Todo ese cuerpo que usted va a tener sobrenatural, que ahorita no lo tiene, pero que lo va a tener, como el cuerpo de Jesús en el monte de la transfiguración. Dice que se puso como si fuera su rostro de sol, algo así, luminoso, resplandeciente. Ese era el cuerpo de Jesús cuando se transfiguró. Jesús nunca tuvo un cuerpo natural de carne y hueso, pero nunca un cuerpo de pecado tuvo, para que me entienda, por lo cual fue el Cordero que murió por nosotros, sin mancha y sin contaminación. Por consecuencia, usted va a tener ese cuerpo en un futuro. Entonces, usted se va a asemejar nuevamente a Dios. Nuevamente vamos a adquirir esa característica de un cuerpo inmortal. Este cuerpo de carne y hueso se va a transformar, así dice la Biblia en Tesalonicenses 4, dice en 1 Corintios capítulo 15, por ahí también habla de dos cuerpos, cuerpo natural y cuerpo celestial o espiritual, habló el apóstol Pablo, si lo recuerda, ¿verdad? Pero también usted es semejante a su Padre Celestial en el sentido de que usted hace las obras de Dios, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, dijo Jesús, porque yo voy al Padre. Cuando usted hace las obras de su Padre, significa que se está asemejando a su Padre Celestial, ¿verdad? Jesús hacía las obras de su Padre, ¿cuántos saben? Entonces usted hace las obras de su Padre. Jesús expulsaba demonios, usted lo hace. Jesús expulsaba enfermedades, Jesús lo hacía. Por consecuencia, usted representa o esa imagen de Dios porque ejerce autoridad. ¿Cuántos saben que Dios es toda autoridad? No hay otra autoridad más grande en el universo, ¿y sabía? No hay otra autoridad más grande en el universo que de nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra. Por consecuencia, Dios le ha placido a través de Jesús darles nuevamente autoridad a ustedes. En Génesis 1:26 dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero dice que ese hombre debe de señorear, dominar, tener control y reine sobre la tierra. ¿Cuántos saben que nos dio el dominio sobre la tierra? Pero vamos a ir para allá a analizar, porque es importante, lo hemos visto muchas veces esto, pero nuevamente lo quiero meter en esta serie, de cuándo fue la caída del hombre y por qué perdió su reinado. La idea de Dios en Adán era ser un personaje que reinara, pero juntamente con él nosotros íbamos a reinar con el primer Adán. Sin embargo, la Biblia registra que a través del postrer Adán, esto es Jesucristo, nuevamente volvemos a reinar.
Pero es importante que entienda usted en qué épocas de la tierra hubo control, no del ser humano. En Génesis 1:26, miren, nuevamente vamos a verlo. Génesis 1:26. Algunos ya nos conocemos de memoria todo esto que vamos a hablar, pero otros a lo mejor lo escuchan por primera vez y otros a través de internet lo van a escuchar por primera vez. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y luego aquí viene el señorío o el dominio, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos entendiendo que como seres humanos fuimos creados para reinar, ¿verdad? Para señorear. Señorear es la misma. Ser señor ¿de qué? De la tierra, no del universo, ¿sí o no? Dios no nos puso a reinar sobre el universo, Dios nos puso a reinar sobre la tierra. ¿Quién creó la tierra? Dios la creó. ¿Para qué la creó? Para dársela al ser humano. ¿Con qué finalidad? Para que el ser humano pudiese dominarla, controlarla, reinar y vivir una vida plena. Es más, un jardín del Edén, crearlo aquí en la tierra. Dios hizo el jardín del Edén, puso solamente una semilla para crear el jardín del Edén. ¿De dónde cree que trajo el jardín del Edén Dios? ¿De dónde lo trajo? El jardín del Edén de aquella época de Adán era una réplica del jardín del Edén que está en los cielos. Dios trajo una semilla, la plantó aquí en la tierra y formó el jardín del Edén. Sabía que había todas las cosas, todos los árboles frutales, alimento, toda la cosa. ¿Qué tenía que hacer el ser humano cuando le dijo? Fíjense lo que le dijo en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces, fíjese lo que sucedió aquí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Cuál era la función de estar el hombre en el huerto del Edén? Para que lo labrara. Pero también para que lo labrara y lo guardase. ¿De quién lo iba a cuidar o de quién lo iba a guardar el Edén? ¿De quién? Para que no se introdujera nuevamente el pecado a la tierra, para que Satanás no viniera a influenciar otra vez al ser humano. Nuevamente Dios pone a Adán para que lo señoree, para que lo labre, y para que lo guarde o lo cuide, era la función. ¿En qué sentido iba a labrar el jardín del Edén? Bueno, si regresamos a Génesis 1:27, por ahí, en el 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Fíjense, aquí viene gran parte de una serie que vamos a dar más adelante que se llama La bendición de Dios. Dice que los bendijo Dios. ¿De qué manera los bendijo? Diciendo, ¿qué dijo de los seres humanos? Dijo, fructificad. Y aparte les dijo, multiplíquense. Y luego, ¿cuál era la función? Llenen la tierra. Y sojuzgarla significa señorearla, dominarla. Eso significa sojuzgarla. Significa tener un juicio sobre la tierra, para que me entienda. Dominar sobre los animales. Pero tener sobre todo, sojuzgarla, está hablando de juicio. Y señoread, otra vez le dice, en los peces del mar, en todas las bestias, etcétera, que se mueven sobre la tierra. Esto es, cuando le dijo, los bendijo y les dijo, fructificad. ¿Quién era el que tenía que fructificar? ¿Dios iba a fructificar la tierra o el hombre? ¿Qué significaba fructificar? Lo mismo que leímos en Génesis capítulo 2 ahorita. Fructificar significa que lo iba a labrar el ser humano, el jardín del Edén. ¿De qué manera lo iba a labrar el jardín del Edén? ¿Usted cree que toda la humanidad que fuese, conforme se fuese multiplicando, fíjese, le voy a poner este ejemplo. Si el ser humano se iba multiplicando, de repente había solamente Adán, su esposa, sus hijos, a lo mejor, no sé, 4, un ejemplo, estaba Caín, Abel. Pero, sin embargo, a los años iba a haber a lo mejor 1 millón de personas sobre la tierra. La pregunta es, ¿iban a caber en el jardín del Edén ellos? A lo mejor no iban a caber, a lo mejor 1 millón sí,
2 millones, a lo mejor ya no, 3 millones, no sé. Entonces la idea de fructificar significa que iban a dar fruto sobre lo que iban ellos a labrar o a trabajar en el jardín del Edén. La función del ser humano era comenzar a hablar la palabra de Dios. Cuando Dios dice que los bendijo y les dijo fructificad, es porque Dios le dio un poder creativo al ser humano para que comenzara a actuar en fe y comenzara a extenderse el Edén que Dios trajo como semilla a la tierra, comenzase a llenar toda la tierra del mismo Edén. Fíjense aquí nuevamente Génesis 1:27, 1:28, los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Y luego ahí viene la otra parte, llenad ¿qué? La tierra. Cuando pecó Adán dice que fue arrojado del jardín del Edén, ¿sí o no? ¿Qué había fuera del jardín del Edén? ¿Qué es lo que había? Cuando él salió fuera del Edén, era una tierra que no era fructífera, ¿sí o no? No era fructífera. Sin embargo, al salir del jardín del Edén, llegó a una tierra que no era fructífera. Eso significa que el ser humano la iba a fructificar y la iba a hacer nuevamente como si fuese un jardín del Edén, si no hubiera pecado Adán. Hubiera empezado a declarar la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, en ese caso no era en el nombre de Jesús, ¿no? Pero ahora sí lo hacemos. Pero él empezó a declarar palabras. A través de su fe iba a empezar a crear toda la tierra un jardín del Edén. Se iba multiplicando 1 millón de personas. Bueno, hay que formar otra parte de este planeta, un Edén. 2 millones de personas, hay que formar otra parte, un Edén. Y así sucesivamente hasta que toda la tierra fuera un Edén. De esa manera iba a labrar el ser humano el Edén. De esa manera iba a procrear, se podría decir, o crear, porque Dios hizo a los seres humanos creativos para que formasen cosas. De otra manera, ¿cómo podríamos entender? Actualmente, si lo traducimos a esta época, podemos ver que cuando usted le habla a una enfermedad, obedece. Sí, le ha tocado ministrar a alguien, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, cómo se pueden hacer cosas creativas. De qué manera sale un órgano nuevo, por ejemplo, cuando usted habló una palabra de sanidad, un milagro creativo declaró en esa persona. A lo mejor ya tenía su hígado destrozado o sus riñones dañados que ya no le servían. He conocido a personas que han recibido riñones nuevos, milagros de riñones nuevos. Entonces, ¿qué sucedió en esa persona? Simple y sencillamente que alguien dijo, en el nombre de Jesús yo declaro un milagro creativo de unos riñones nuevos por el poder del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo está creando por una palabra que usted declaró de sanidad sobre la persona. Entonces, Dios de esa forma, como hoy podemos hablar la palabra y el Espíritu Santo la respalda, somos seres que cuando hablamos, Dios hace un milagro, es decir, podemos atraer el mundo espiritual de la deidad, se podría decir, para que se comiencen a hacer cosas creativas aquí en la tierra. En aquella época era lo mismo, ellos podían fructificar, significa que iban a llenar la tierra de lo mismo que había en Edén, que había de lo mejor, ¿verdad que sí lo sabe usted que había lo mejor? Entonces, de esa manera el ser humano iba a llenar la tierra del mismo jardín del Edén, y por consecuencia iban a llenar ellos esa tierra que aún no estaba formada, que aún no estaba llena del jardín del Edén, porque toda la tierra no era el Edén, ¿verdad? La Biblia no lo registra que toda la tierra era el Edén, sino ahorita muchos estudiosos creen que fue por allí en Mesopotamia, por allá en aquellas zonas donde estaba el jardín del Edén. Por consecuencia ya no está ahorita, sin embargo, muchos le atribuyen que está por allá, en las tierras, creo que son por ahí las tierras árabes, ¿no? Donde está Mesopotamia, por ahí estaba el jardín del Edén. Entonces, exactamente no les sé decir la ubicación, pero muchos concuerdan que fue por allá. Entonces la idea del ser humano, de Dios, era hacer al ser humano un ser creativo, con la finalidad de que reinara sobre esta tierra, no sobre el universo, sino sobre la tierra. Todo lo que representa la tierra y la atmósfera, o sea, parte de la atmósfera. Entonces, para ello vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, o no comerás, para que el día
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios da una advertencia o un mensaje a Adán para que respetase algo que no podía el hombre comer o tomar posesión de él, que es lo mismo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero sin embargo, ¿cuántos saben de ustedes que estaba el árbol de la vida en el Edén? ¿Sí sabe usted que está el árbol de la vida? O sea que del árbol de la vida sí podía comer Adán y vivir eternamente, ¿sí o no? ¿Por qué cree que fue echado del Edén? ¿Por qué cree usted? Para que no comiesen del árbol de la vida y viviesen eternamente. Dios no, que fíjese, Dios es tan bueno que le tuvo que arrojar del Edén. Muchos creen que, oh, qué malo Dios, porque echó al ser humano al Edén, porque la regó, porque pecó, lo que sea. Desobedeció a Dios. Sin embargo, Dios en su gran misericordia, en su amor, tuvo que echarlo fuera para que no comiese eternamente del árbol de la vida, porque si hubiese comido eternamente, fuéramos todos muertos espirituales, ¿sabía? O sea, su cuerpo a lo mejor durara más tiempo en la tierra. A lo mejor iba a durar 900 años. ¿Usted le hubiera gustado vivir 900 años? ¿Sí o no? Pero muerto espiritual, no. ¿Qué caso tiene que vivamos 900 años? ¿Por qué cree que Adán duró 900 años, 930 años? Porque comió del árbol durante un tiempo y eso le alcanzó para vivir 930 años. Imagínense, si muerto espiritual hubiese seguido comiendo el árbol, ¿cuántos años no hubiese vivido Adán? O sea, a lo mejor unos 5,000 años. Imagínense, con naturaleza de pecado, iba a ser un relajo. ¿Sabe por qué no permitió Dios que comiera más? ¿Por qué lo echó del huerto del Edén? Por ahí viene, creo, en Génesis capítulo 3, ¿no? O en el mismo 2 viene, a ver, ayúdenme con eso, dice, en el 3, ¿verdad? Bien, ¿o? 3:5, a ver, dice, bueno, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien del mal. Ahí ya, eso ya lo analizamos. Pero más adelante, en el versículo 10 dice que tuvo miedo el hombre. En el 12 le echa la culpa a Dios de que le dio una mujer. En el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, es decir, que no sea grandalla, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Está captando? Impresionante. Que no sea, dice, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sabe qué hubiera pasado si lo deja en el Edén? Dios hubiese comido del árbol y eternamente hubiese muertos espirituales. ¿Y sabe qué hubiera pasado si hubiese vivido? A ver, mire, imagínese que usted tenga su cuerpo y su cuerpo viva 10,000 años, un ejemplo, imagínese. ¿Usted cree que hubiera alcanzado el ser humano a vivir 10,000 años con su cuerpo si come del árbol de la vida? Por supuesto que se hubiese vivido 10,000 años, por supuesto. El problema era si no se hubiera autodestruido el ser humano antes de los 10,000 años. Por eso Dios se ha dado cuenta que los arrojó del Edén, para que su cuerpo no durara tanto tiempo en la tierra y no se corrompiera, para permitir la venida de nuestro Señor Jesucristo, volver otra vez a restaurar, a salvar, y en primer lugar el reino, y segundo, volver otra vez a que las personas vivieran eternamente en su espíritu. Esa era la idea de Dios. Por eso Él no permitió que comiera más del árbol de la vida. Por eso el ser humano, por eso Adán vivió todo en 930 años con lo poco que comió en el tiempo que estuvo ahí. Imagínense si sigue comiendo, pues no sé, el mismo ser humano se hubiese autodestruido. Porque ya en la época del diluvio, recuerde que andaban haciendo un relajo, ¿verdad? Un relajo andaban haciendo en la época del diluvio. Ya se estaban destruyendo automáticamente. ¿Cuántos quedaron después del diluvio? Solamente Noé y sus hijos y sus esposas. ¿Cuántos fueron? Esos quedaron nada más 8. El ser humano ya se estaba autodestruyendo. Sin embargo, el diluvio fue una consecuencia de lo mismo pecado del ser humano, que ya se estaba autodestruyendo.
pero Dios haya personas justos siempre en la tierra, por los cuales va a preservar nuevamente la especie que Él creó, que es el ser humano. Así es que usted no es un ser natural, usted es un ser sobrenatural, ¿ya sabía? En su cuerpo a lo mejor es natural, pero en su espíritu usted es sobrenatural. Lo voy a decir como lo dijo una vez en los mochis y se asustaron, varios pelaron los ojos. Usted es una persona híbrido. ¿Híbrido por qué? Porque usted ve su cuerpo carne y hueso como ser humano, pero su espíritu es sobrenatural y eterno y se va al cielo. ¿Está captando? Su espíritu es perfecto y se va al cielo, su cuerpo si viene Cristo se va a transformar, pero por lo pronto está viendo un cuerpo natural, por consecuencia tiene dos naturalezas. La naturaleza divina en su espíritu y la naturaleza humana en su cuerpo todavía corruptible. Eso significa híbrido. Hermano, parece película de Hollywood esto. Bueno, algunos van a creer a lo mejor que es película de Hollywood, pero no es la realidad. De repente se ve muy hollywoodesco todo esto, ¿eh? Sin embargo, es real, es bíblico que un día usted, su cuerpo se va a transformar en inmortal y va a volar. Eso es bíblico. Entonces, en el capítulo 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Algunos han creído que lo sacó porque Dios le dio coraje porque desobedeció. No, lo sacó del huerto del Edén por amor. ¿Se dan dado cuenta el Dios amoroso que tenemos? Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y luego el autor dice, echó pues fuera al hombre, para que se escuchara más feo, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense, ¿por qué cree que quería guardar el camino del árbol de la vida? Dios. Mire, fíjese, si lo echó del Edén, eso significa, ¿podía accesar el hombre al Edén? ¿O necesitó Dios poner ángeles para que guardasen donde estaba el árbol de la vida? Significa que Dios sabía que el ser humano iba a intentar entrar otra vez al Edén y querer agarrar del árbol de la vida. ¿Está captando? Qué mañoso Adán, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, fíjese, Dios le da libre albedrío al ser humano para que decida. Desde un principio Dios lo hizo. Si usted verifica en Génesis capítulo 3, cuando estaba la comunión de nuestra hermana Eva con la serpiente le contesta en el versículo 5 a esta mujer, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, porque podían ser Dios ellos, o igual a Dios se podían hacer a través de ese árbol, ¿no? Codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también al cabezón de su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué digo el cabezón de su marido? Porque Eva fue sugestionada y su marido ya lo hizo con alevosía y ventaja. ¿Sí o no pudo ver el marido y decirle, no, mira, Eva, no comas de ese árbol? No comas de ese, ¿sí o no pudo haberlo hecho? Pero, no en todos los casos, pero hay maridos que siempre hacen lo que la mujer dice. Y viceversa, hay mujeres que hacen todo lo que el marido dice, lo cual no debe ser. Eso no es sujeción. Hacer las cosas malas y decir, bueno, yo voy a hacer lo que mi esposa dice, aunque sea malo, no tiene que hacerlo. Eso no es sujeción. Primero se sujeta a la palabra y luego se sujeta a la persona. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Imagínense esta mujer viendo el árbol de lo más delicioso que podía haber para ella. ¿Por qué era delicioso? Porque era tentador. ¿Qué era tentador para ella? ¿Era delicioso el fruto que debe el árbol? No. ¿Sabe qué era lo tentador para ella? Desde el momento que yo coma, entonces voy a ser totalmente como el Dios Altísimo.
Podré andar por todos los universos, galaxias, y voy a poder controlar, dominar todo el universo hasta el tercer cielo donde está Dios. Al rato le voy a decir, Dios, quítate porque tú no sirves, ahora yo voy a controlar aquí. Por eso era codiciable, ¿sabía? Lo mismo que Satanás iba a hacer con Dios, lo mismo el ser humano quiso hacer con Dios, a través de comer del árbol del bien y del mal. Sin embargo, dice que era codiciable para alcanzar sabiduría, el versículo 6, y dice, y tomó de su fruto. En ese momento, ¿cuántos saben que Dios pudo haberle dicho, Eva, te prohíbo que comas del fruto? Ya lo tomaste, te prohíbo que lo comas. Te prohíbo que te apropies del bien y del mal. ¿Cuántos saben que pudo haberle prohibido Dios? ¿Sí o no? Pero Dios no creó robots. ¿Sabía que Dios no creó robots? Dios creó seres humanos con libre albedrío de decidir por el bien o por el mal. Por eso cuando algo sucede aquí en la tierra, muchos dicen, es que es la voluntad de Dios que esté enfermo. Es que es la voluntad de Dios que haga esto. Es que la voluntad de Dios es que Dios me dijo que hiciera esto. Es más, el otro día iba a hacer algo malo y Dios me lo prohibió. No es Dios prohibiéndote cosas. Entonces, ¿cuántos saben que le hubiera prohibido a Eva? Por salvar toda una humanidad, todo un planeta, Dios pudo haberle dicho, Eva, no comas de ese árbol. ¿Sí o no pudo haberle prohibido? ¿Por qué cree que no le prohibió? Porque Dios le dio ese libre albedrío al ser humano. Es decir, Dios, cuando nosotros hacemos algo bueno o algo malo, no cree que Dios nos está diciendo hay qué hacer. Si voy a hacer algo malo, Dios no me lo está prohibiendo. Depende de yo como ser humano no hacer lo malo, ¿correcto? Entonces Dios nunca nos va a prohibir. Simple y sencillamente Dios nos va a dirigir a hacer lo bueno. Pero en ese momento Dios no le prohibió. ¿Y qué pasó con esta mujer? Dice en el versículo 6, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y a partir de ahí, dice, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, etcétera. Comenzaron a perder su cuerpo, vieron su cuerpo natural y más adelante perdieron su cuerpo sobrenatural, el cuerpo que es a semejanza o era semejanza de Dios. En Génesis capítulo 3, si usted lo verifica, en el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de comer, o me dio del árbol, y yo comí, por menso. Entonces Jehová Dios, perdón, estamos por internet, perdón. ¿Es grosería eso? Pastor, ya no voy a venir a este lugar porque usted es un grosero. Que falta de respeto a Adán. Bueno, hay otros hermanos que dicen cosas más feas, pero lo vamos a editar que no salga. Bueno, entonces fíjese bien. Entonces Jehová en el versículo 13, entonces Jehová, bueno, en el 12 dice que le echó la culpa a Dios. Tú me diste esta mujer y a causa de que esta mujer que me diste, ya, pues yo comí del árbol, porque la mujer me convenció. ¿Duraría mucho la mujer en convencer al hombre? ¿Usted cree que duraría mucho? ¿Caería en la primera Adán? Ándale, mi hijo, mira que si tú comes, yo también vamos a comer juntos. ¿Cuántos saben que la mujer ya había comido? ¿Quién fue la primera que comió del árbol? ¿O comieron juntos? Chéquelo bien, fíjese bien lo que dice. Fíjese bien en el versículo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno, el versículo 6, para comer y que era agradable a los ojos. ¿Quién fue el que lo vio primero? La mujer. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
¿Quién comió primero? Y luego también dio a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, hubo una comunión, pero la primera que lo probó fue la mujer porque ella fue sugestionada. Sin embargo, el hombre todavía tenía opción de decir no, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿el ser humano hubiese muerto espiritualmente porque comió nada más ella y el hombre no? Estoy haciendo preguntas capciosas. ¿Qué hubiera pasado? Si la mujer come y el hombre dice, no, yo no como. ¿Quién fue creado primero físicamente hablando y luego de ahí se formó el cuerpo físico de Eva? Entonces es importante, regularmente Dios cuando habla de autoridad no es porque haga a un lado a las mujeres, porque en Cristo Jesús son iguales mujeres y hombres, ¿verdad? Y también cuando los creó a imagen también los creó iguales. Entonces es importante que usted entienda ese mensaje. Si no come Adán, era una pareja, estaban los dos, el que se une a su mujer se hace una sola carne, dijo Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Si comía Eva y no comía Adán porque se hubiese resistido, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué cree usted? Se divorcian. Entonces, bueno, vamos al versículo 3, ya no los voy a poner a pensar mucho. Versículo 15, fíjese. Versículo 15 del capítulo 3 de Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Realmente cuando habla de la mujer ahí, está representando a la iglesia, al cuerpo, está representando a un pueblo, regularmente está representando a un pueblo porque Eva se la llamó la madre de los vivientes. ¿Cuántos saben eso? ¿Ustedes sí saben? No. ¿Sí lo ha leído o no? Entonces representaba realmente a una nación, a un pueblo de Dios que iba a poner enemistad entre el pueblo de Dios y el mismo Satanás. Por eso dice, esta te herirá en la cabeza, hablando de la mujer o del pueblo, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, está hablando de herir en el calcañar, está hablando de la parte más baja, ¿no? En pocas palabras, cuando Jesús, así dice el pastor Arnoldo, le dio un patadón en el hocico a Satanás. ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? O también grosería. Cuando se dice el pastor Arnoldo, dice cuando el Señor Jesús le dio un patadón en el hocico a Satanás, lo dejó callado, le tumbó todas las muelas. Entonces, eso habla uno de los salmos, por ahí habla uno de los salmos eso representa que Satanás está en un nivel inferior a ustedes, espiritualmente hablando, ¿verdad? En un nivel inferior al mismo pueblo de Dios. Es decir, por eso estaba hablando de que te herirá en el calcañar, significa que no te va a hacer nada. Pocas palabras, no te va a hacer nada Satanás. Entonces el versículo 16, a la mujer dijo, después de haberle dicho a la serpiente eso, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora ya el ser humano no iba a señorear sobre la tierra, sobre las aves, sobre los animales, sino iba a señorear uno sobre otro. Dios, la idea de Dios no era que hubiese esclavos, ¿sí sabía? Porque no puso a señorear el hombre sobre el hombre. Eso no fue en un principio. Sin embargo, después había esclavos, vendían esclavos en la época todavía ya de Isaac, en la época de Jacob. Se daba mucho el trato de eso de venta de seres humanos como esclavos, y hasta la época de por allá a finales de 1800 o principios de 1900, ¿no? Que todavía se daba mucho ese caso en Estados Unidos, cuando los negritos los traían y los vendían y los trataban como esclavos. Sin embargo, aquí en el versículo 16 dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué cree que aumentó dolores en el vientre de las mujeres? ¿Por qué cree usted? ¿Alguien que levanta la mano? Si antes no tenía dolores, ¿por qué ahora tenía que haber dolores? Para que tuviese, y sobre todo para que pudiese tener descendencia. ¿Por qué? Para que se le dificultara al ser humano el multiplicarse, ¿sería? Para que la mujer la pensara dos veces.
¿voy a salir embarazada? Para que la pensara 2 veces. La idea de Dios era que el ser humano no se multiplicara como cuando los bendijo. No era que se multiplicara. ¿Por qué no quería que se multiplicara? Para que no se multiplicara la maldad sobre la tierra, era la idea de Dios. Sin embargo, la mujer siguió igual, ¿verdad? Muy querendona con su marido. No estamos hablando de casos específicos, estamos hablando de Eva. No estoy hablando de la hermana Carla, estoy hablando de Eva. Bueno, entonces la idea era que tuviese dolores, se iban a multiplicar los dolores. Y sin embargo significa que ya tenían dolores, ¿no? Porque se iban a multiplicar nada más. O sea, era algo que realmente no representaba un dolor el tener un hijo, y iba a ser una multiplicación perfecta. Entonces Dios le dice, multiplicaré en el versículo 16, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, entonces el ser humano empezó a controlar a las mujeres. El varón empezó a controlar a las mujeres, empezó algunos a golpearlas, ¿verdad? Y ahorita se encuentran en la actualidad mujeres feministas que se fueron al feminismo porque fueron mujeres maltratadas. Sin embargo, en Cristo Jesús, nuevamente, si una amiga de nosotros por acá nos va a escuchar por internet, si es una mujer golpeada, recibe a Cristo Jesús en su corazón, entonces comienza a tener la protección divina, y Dios comienza a operar en su vida de tal manera que su marido cambia y ya va a dejar de golpearla, ¿verdad? Es un mensaje para los que están ahí en internet, para que vea que hay una solución en Cristo Jesús para ellos. Entonces, a la mujer iba a ser dominada por su esposo, ¿estamos de acuerdo? Iba a ser dominada por su marido, es decir, podía hacer con ella lo que quisiera. Golpearla, dañarla, subajarla y hacer cualquier clase de cosas con ella. ¿Por qué razón? ¿Por qué le dio ese castigo a la mujer y no al hombre, y no al revés? Bueno, aunque ahorita ya hay hombres demandando a mujeres porque son maltratados, ¿ya sabía? Ya hay de todo. En serio. ¿Dónde será la junta esa para ir? No se crea. No se crea. Vamos a la Fundación Hombres Dañados de México. Vámonos, hermanos. Bueno, entonces la idea, cuando Dios le dice, Él se enseñoreará de tierra, porque iba la mujer a ser dañada, físicamente hablando, en todas las áreas. Y luego dice el versículo 17, ya dirigiéndose al varón, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. Estuvo peor todavía realmente lo del marido, ¿sí o no? Lo de Adán estuvo peor, lo del esposo. ¿Sabe por qué? Le dijo, toda la responsabilidad cayó. ¿Cuántos saben que no cayó en Eva la responsabilidad de la maldición de la tierra? ¿Por qué no cayó sobre Eva? Y nuevamente vuelvo a regresar a lo mismo. Si Eva comió primero del árbol y Adán hubiese dicho, Eva, no comas del árbol, ¿qué cree que hubiese pasado a los seres humanos? ¿Hubieran muerto espiritualmente? ¿Por qué cayó la maldición? ¿Por el pecado de Eva o por el pecado de Adán? Porque Adán tenía el pleno conocimiento, en pocas palabras, de lo que hacía, y Eva fue sugestionada, fue convencida, fue en pocas palabras manipulada por la serpiente. Entonces Adán tenía la oportunidad de corregir todo eso y no dañar. Por eso la tierra cayó en maldición, porque Adán lo hizo con alevosía y ventaja, no fue engañado. Adán no fue engañado. Adán fue convencido por su esposa.
¿correcto? Pero aún así él tenía la decisión de negarse, por eso le dice, la mujer que tú me diste me convenció. Adán no dijo que la serpiente lo había convencido, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Entonces Adán lo hizo con alevosía y ventaja. Por eso dice, al hombre dijo, y crean lo que no se refiere al hombre en general, varón y hembra, no se está refiriendo, porque primero, ¿cuántos saben que dirigió primero su mensaje? Dios lo dirigió a la mujer, y después, ¿cuántos saben que lo dirigió al varón? Hubo una distinción, en pocas palabras, diferente. Hubo un mensaje diferente, pero diciéndoles realmente que fue una responsabilidad diferente la que tuvo cada uno. O sea, no fue la misma responsabilidad. No puede decir, Adán y Eva tuvieron la misma responsabilidad. No, era una responsabilidad diferente a la que tenía Adán. Porque Adán pudo haber dicho, ¿sabes qué? Eva, no comamos de ese árbol. Tuvo la oportunidad. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En pocas palabras, por causa de Adán cayó toda la maldición aquí a la tierra. Y luego dice, entonces sí, como ya está la maldición en la tierra, tú te vas a poner a chambear para darle de comer a tu esposa. Esa fue la idea de Dios. Ahora vas a sufrir el trabajar para que lleves el alimento a tu casa. Te va a costar ahora, lo cual no era en el Edén. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te volverás. ¿Por qué dijo la palabra polvo eres y en polvo te convertirás? ¿Pero por qué lo dijo? Porque el hombre, su espíritu ya estaba muerto, separado de Dios. Por eso dice, ahora solamente eres polvo. Tu espíritu de cuenta como si no valiera nada. Pero nuevamente en Cristo Jesús, el que recibe a Jesús, se planta una semilla y renace el espíritu de los seres humanos. Por eso dice, ahora eres polvo solamente, eres tierra. Ve tu cuerpo, perdiste el cuerpo inmortal, luminoso, tu espíritu ya está separado de Dios, muerto. En pocas palabras, solamente eres pura carne. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Con sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Que si Dios puso a Adán a reinar, estamos de acuerdo que Adán fue el que perdió el reinado, ¿sí o no? Adán perdió el reinado. ¿Quién iba a reinar sobre la tierra? El ser humano. Pero a raíz de que entró la maldición, maldita será la tierra por tu causa, significa que entró algo que se llama maldición a la tierra. ¿Y sabes lo que representa la maldición? La intervención de quién cree representa la maldición. Mire, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Nuevamente entra en operación algo que se llama maldición. Y maldición representa y viene a través del pecado o de la desobediencia de Adán. Mateo 16 en el versículo 18, hablando de la iglesia del nuevo pacto ya, y representando a la iglesia del nuevo pacto, Jesucristo le dice estas palabras al apóstol Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de puertas del Hades. Cuando le dice sobre esta roca, cuando le dice Pedro, algunos estudiosos de la Biblia dicen que es la palabra Pietros, algo así, ¿no? Y la palabra roca significa Petra, que significa una roca firme, pero Petros significa un fragmento de roca. Cuando se refería a la roca, se refería, según 1 Corintios capítulo 10, se refería a él mismo, a Jesús, esa roca que estaba en el desierto y que simbolizaba a Cristo Jesús, cuando el pueblo de Israel estuvo por el desierto.
Entonces, había algo muy importante cuando se refirió que sobre esta roca, hablando de Jesús y hablando de su palabra, iba a edificar la iglesia. Sobre el mismo Jesús está edificado la iglesia. Pero también dio un mensaje importante, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Es decir, ninguno que forma parte de la iglesia de Jesús, que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, va a poder ir a ese lugar llamado Hades, Seol, o ese lugar de sufrimiento. 19 dijo, a ti te daré entonces las llaves de ¿qué? Las llaves del reino de... ¿Qué significa las llaves del reino de los cielos? ¿Qué cree usted que significa? ¿Que iba a reinar sobre el cielo nuevamente la iglesia de Jesús? No. Cuando habla de la llave del reino de los cielos, Jesucristo dijo que el reino de Dios está aquí en la tierra porque Él echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de... En pocas palabras, el reino de Dios o el reino de los cielos, pero establecido aquí en la tierra con autoridad, con poder, sobre todo principado, sobre toda autoridad, puso a la iglesia, Jesucristo, su cuerpo, que somos cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Correcto? Entonces, en pocas palabras, cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino, le está diciendo, ahora tú tienes autoridad sobre el reinado de los cielos o de Dios aquí en la tierra. Nuevamente tú puedes atar o desatar, tú puedes permitir o prohibir, tú puedes abrir o cerrar. ¿Correcto? Eso se refiere a llaves en el mundo espiritual. ¿En qué sentido puede permitir? Pues cada quien puede permitirle lugar al diablo de que dañe su vida, sus finanzas, pero también puede prohibir o atar ese tipo de manifestación de las tinieblas, porque nosotros tenemos llaves. Pero cuando habla las llaves del reino, adelantito dice, todo lo que tú atares en la tierra, en los cielos, perdón, todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los... Es decir, ¿de qué manera puede usted nuevamente tomar realmente lo que se le dio al apóstol Pedro? Al apóstol Pedro no era para él, era para todos los que formaban parte de la descendencia de Jesucristo. Todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo nos dio nuevamente las llaves del reino. Es decir, las llaves del reino ya están en su poder. Pero muchos no saben esto. Muchos dicen que a lo mejor un cáncer o una enfermedad se los va a llevar a un hospital. No tiene, y las llaves del reinado que Jesús te dejó sobre la tierra, que no te dejó a ti autoridad para atar y desatar, o para permitir o prohibir. Tú permites el cáncer o tú lo prohíbes sobre tu cuerpo, ¿verdad? Entonces ya podemos reinar, pero también usted tiene la autoridad de permitir la pobreza o prohibir la pobreza en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Permitir la riqueza o prohibir la riqueza en su vida. Nosotros tenemos autoridad para atar, desatar, permitir o prohibir. Esto es que cuando Adán perdió el reinado, ¿qué reinado cree que tenía? Si Jesús nuevamente lo restituye en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que perdió Adán cuando entró la maldición? A través de la maldición del pecado, comenzó a reinar algo que se llama la muerte. Miren, vamos a Romanos capítulo 5. Comenzó a reinar la muerte. Romanos capítulo 5, ya vamos a terminar. Vamos a continuar próximo domingo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, fíjese por qué vino la maldición. Cuando Dios le dijo, la maldición entró por tu causa, Adán. Por tanto, como el pecado, Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y ya que se introdujo el pecado, se introdujo también que algo que se llama muerte. Algo que se llama muerte. Por eso decimos que la muerte no viene de Dios. Porque si la muerte entró por un hombre, porque entró el pecado a través de ese hombre, la desobediencia de un hombre, por consecuencia Dios no tiene relación con la muerte, no puede ser. Porque Dios nunca le introdujo en el planeta, no tiene nada que ver con la muerte de Dios. Entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecados. Es decir, como si porque por el pecado de Adán, te das cuenta, Dios consideró que a todos muertos espirituales. Y así realmente sucedió. Todos comenzaron a ser muertos espirituales.
Y comenzaron ahora a ser a imagen de Adán en lugar de ser a imagen de Dios los seres humanos. ¿Está de acuerdo entonces que reinó qué? Y por el pecado, ¿reinó qué? Por el pecado la muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego dice el versículo 14, bueno, el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. El 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta cuando reinó la muerte, hasta Moisés. Aún en los que ni siquiera habían pecado, había personas muy buenos en la ley de Moisés o antes de la ley, había personas muy buenas, ¿cuántos saben? Que también murieron. ¿Por qué? Porque reinó la muerte. ¿Cómo? ¿De qué manera murieron espiritualmente y físicamente? La muerte reinó en todos los aspectos, en todas las áreas de esa época. ¿Reinó quién? La muerte. ¿Quién dejó de reinar antes de reinar la muerte? ¿Dejó de reinar quién? Adán. Ya no controlaba el planeta Adán. Ya no tenía dominio del planeta Adán. ¿Quién reinó? La muerte. Cuando morían allá en el desierto, cuando murió hombres en el Viejo Testamento, de diferentes formas, ¿quién cree que era el que estaba reinando en ese momento? La muerte. La pregunta es, ¿la muerte vendrá de Dios o vendrá del diablo? Pues vamos a 1 Corintios capítulo 15, y ya con esto vamos a terminar, y vamos a continuar precisamente con ese reinado de pavor que trajo la desobediencia de Adán. 1 Corintios capítulo 15, y con esto terminamos. Versículo 21, 1 Corintios 15, 21, es importante que lo lea para que le quede claro, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, nuevamente fíjense, ¿por qué no entró la muerte? No porque Dios introdujo la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, está hablando de Jesús. Si por un hombre llamado Adán entró la muerte y reinó la muerte, por Jesús nuevamente entra la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, fíjese, ¿qué pasó? También en Cristo Jesús todos serán, ¿qué? Vivificados. Y está hablando de espíritu, y está hablando del cuerpo, cuando Jesús venga, va a ser su cuerpo vivificado. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando del cuerpo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Porque preciso es que Jesús reine. ¿Hasta cuándo va a reinar Jesús? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? La muerte. Si la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, la muerte es un enemigo de Dios. Y dice, aquí hay varios aspectos que tenemos que contemplar. Primero, la muerte reinó. Posteriormente, ¿cuándo va a suprimir la muerte Jesús? ¿Cuándo va a suprimir ese enemigo que es la muerte? Es preciso que Él reine, dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos. El último enemigo que será destruido, dice en Corintios, vamos a Hebreos capítulo 2. El último enemigo es que la muerte. ¿En qué sentido es el último enemigo? Cuando su cuerpo sea transformado en inmortal, usted ya no va a morir. Entonces en ese momento se va a demostrar que viene el reinado de Cristo. El reinado de Cristo ya está en la tierra a través de ustedes. Pero cuando venga Cristo en las nubes, su cuerpo va a ser transformado en inmortal. Entonces dice que va a ser sorbida la muerte, es decir, va a desaparecer la muerte física. La muerte física, estamos hablando del cuerpo, ¿no? Hebreos capítulo 2, y ya con esto concluyo, dice Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, así que por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? ¿Quién fue el que comenzó a reinar cuando entró la maldición a la tierra? ¿Quién era? El diablo. ¿Se ha dado cuenta que no era Dios reinando, ni el ser humano reinando en la tierra? Era la muerte la que reinaba, y el que tenía el dominio, el control de la muerte era Satanás, el diablo. Es decir, Satanás comenzó a tener control sobre la tierra. Dice Ezequiel capítulo 27, 28, nos habla de que fue arrojado a lo profundo del mar Satanás cuando del tercer cielo cayó. Dios lo arrojó del tercer cielo y fue arrojado al Hades, Seol o infierno. Sin embargo, Dios a través de su palabra, a través de Jesús, nuevamente le quita ese reinado, y ahora el que reina, el que tiene el reino de los cielos aquí en la tierra, o el reino de Dios aquí en la tierra, ¿quién cree que es? La misma iglesia. Por consecuencia, ya no puede reinar la muerte sobre usted, no puede reinar Satanás sobre usted, porque usted es el que reina en esta tierra. ¿Está captando? Ya no hay otro rey en la tierra. Jesucristo, a través de sus reyes, es decir, de su propio cuerpo, está operando aquí en la tierra. El diablo no debe de operar, pero sin embargo opera, dice la primera Juan capítulo 5 por ahí, que opera en los del mundo. ¿Por qué gran parte de los hermanos en Cristo se mueren que recibieron a Cristo Jesús? ¿Por qué mueren? ¿Por qué cree que mueren? ¿Porque Dios se los lleva? ¿O porque no han entendido que tienen las llaves del reino aquí en la tierra? Para atar y desatar, para permitir y para prohibir. Si viene el espíritu de muerte a querérselo llevar a medianoche, ¿qué cree que le va a decir usted? Bienvenida, calaca. No. Usted le va a decir, en el nombre de Jesús te prohíbo que toques mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es que usted permite o prohíbe, el reinado de Cristo Jesús se va a dar aquí en la tierra. Por eso es que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y los enemigos de Dios es la enfermedad, es la pobreza, es la muerte prematura, es todo lo que viene causando Satanás en el mundo, pero también lo introduce en la iglesia, lo introduce con los que son reyes. Por eso es que Jesús lo ha hecho rey y sacerdote para Dios su Padre. Por eso usted debe operar, debe funcionar, debe creer que usted es un rey y que puede reinar sobre los principados, potestades, gobernadores, las tinieblas, sobre todo espíritu enfadoso de enfermedad usted puede dominar. Vamos a ponerlo de pie, darle gracias a Dios. Gracias, Jesús. Creemos tu palabra, Señor. Creemos todo lo que nos has delegado. Tú le dijiste, Señor, a Pedro que tú le habías dejado las llaves del reino. Pero cuando te refieres a Pedro, Señor, te refieres a mí, dígalo. Te refieres a mí, Señor. Te refieres a tu iglesia, a tu cuerpo. Y yo soy tu cuerpo, Jesús, porque formo parte de tu iglesia. Gracias, Jesús, por darme las llaves del reino. Yo creo que puedo atar y desatar, permitir o prohibir, porque ya tengo la autoridad de rey sobre este planeta. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Esa autoridad me ha sido delegada por ti, Jesús. Gracias, Señor, porque ya no puede dominar sobre mi vida ningún espíritu de enfermedad, ni la misma muerte, ni el mismo diablo. Muerte, yo te hablo a ti. Yo soy el que reino sobre esta tierra, sobre mi familia, sobre mi cuerpo, sobre mi empleo. En el nombre de Jesús, Satanás, la Biblia registra que tú eres inferior a mí. Por consecuencia, yo te prohíbo que toques mi vida, mi familia, mis hijos, mi negocio. En el nombre de Jesús,
prohíbo toda intervención tuya en mis asuntos, en el nombre de Jesús, porque tú no tienes nada en mí. En el nombre de Jesús, yo ejerzo esa autoridad que me fue delegada por Jesús y comienzo a operar en el nombre de Jesús en el mundo espiritual, porque soy un espíritu y sé que todas las cosas provienen de lo que no se ve, del mundo espiritual. Por consecuencia, comienzo a dominar este planeta en el nombre de Jesús, porque Jesús me ha puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda cosa que se nombra. En el nombre de Jesús, sobre esta tierra, comienzo a ver tu manifestación, Señor. Gracias, gracias por conocerte, gracias porque me has dado a conocer quién soy en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Jesús. Te exaltamos. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la honra para ti, toda la gloria, toda la alabanza, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel a tu palabra.